ser más enérgico, ¿no ves los Escucha, videos? pero- ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? No, es... ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? A ver, el tono. Uy, aquí me voy a quedar hasta las 6. Demonios. 1, 2, 3. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos súper bien y estoy aquí con mi mamá, que seguramente ustedes ya la conocen, se llama Vero. Oye, ¿soy tu hija verdadera? Claro que sí, mi niña. Entonces sí, es mi madre biológica. Este video es muy especial porque ya se acerca el Día de las Madres en México, pero también en muchos otros países. Entonces decidí hacer un video en el que invitar a mi mamá y me pudiera maquillar y arreglar como ella se arreglaba cuando tenía mi edad. Entonces, para hacer este video tuvimos que checar muchas fotos familiares. ¿Y qué creen? ¿Cuántas fotos encontramos? Muy poquita. Ay, no se tomaba fotos mi mamá de soltera. Entonces fue muy complicado encontrar fotografías, pero encontré un álbum que se los voy a enseñar. Yo creo que lo que mejor me pueden heredar mis padres son videos o fotos familiares. ¿Cuántos años tenías? 18. No, ¿aquí? 19, 20. ¿Tan jovencita? Sí, yo me recibí a los 18 años de maestra. Oh, yo a esa edad estaba entrando a la universidad. Les voy a enseñar cuáles son las fotos que elegimos. Yo tengo una pregunta, o sea, ¿por qué se vestían así? Pues es que era la moda, hija. Ve, todas mis compañeras están así. Traté de encontrar un look donde mi mamá tuviera jeans. No usabas jeans, o sea, pura falda y vestido, mi mamá súper femenina. Tu época no me hubiera gustado. Aquí lo que puedo ver es que tenías como un peinado como muy esponjoso, como un casco de chinos y ahora eres lacia. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué época era? Era la época de los 80. Entonces estaban como la época de los Bee Gees y eso, ¿no? Ajá. Vaselina, de John Travolta, Ah, mira. Fiebre de sábado por la noche. Platícale a los polinesios y a mí también porque yo no sé. Tu moda, como que, ¿qué era? ¿Eras de las niñas fresas? ¿O de los rockeros? ¿O de las que eran hippies? Oh my god. Como que no trataba de perder lo conservadora, porque mi familia siempre fue muy conservadora. O sea que eras de las chicas conservadoras. Sí. Elegante. Pues sí, trataba. Ok, bueno pues vamos a empezar con el maquillaje. Ahorita no traigo nada de maquillaje y me vas a ir diciendo cómo es que tú te maquillabas para poderlo hacer como tú lo hacías, ¿de acuerdo? Muy bien, ese es todo el maquillaje que mi mamá usaba. No puedo creerlo que solo usaba esto cuando yo tengo 2 bolsas llenas de todo mi maquillaje del diario. Entonces mejor enséñame a hacer uno. Cuando tú te arreglabas decías, ah, cuando yo iba de fiesta así me maquillaba. Entonces, ¿qué más necesito? Bueno, la base. Ok, bueno pues vamos a ponernos la base. Después mi rubor. Rubor. ¿Así o más me pongo? Así, porque yo no era de mucho maquillaje. Me ponía en la naricita, aquí y en la barbilla. En la barba, la nariz Y en la frente. y en la frente. Ok, ya tengo rubor en la frente y en la barbilla que nunca me había puesto. Después me ponía mi sombra. Siempre me ponía sombra como nacarada. ¿Cuál de estas usabas? La gris es nacaradita, ¿verdad? Sí, es súper aventurero esto, nunca había hecho esto, o sea, casi nunca uso esos colores. Y mi mamá eligió el gris. ¿Con qué brocha? ¿Con la delgada o la gruesa? La gruesa, porque vas a cubrir tu pabellón y vas a sacar una patita de la misma pintura. Colita Mi de gato. pabellón, ok. Oye, ¿tú ibas a fiestas así de jóvenes? Ay, sí, a mí me encantaba. Yo era bien fiestera. Y te quejas de mí. Polinesios, cuando salgo y llego tarde me dice, ¿dónde andabas? ¿Qué son estas horas de llegar? Y vean, era bien fiestera. Bueno, pero yo llegaba más temprano a mi casa. ¿A qué hora llegabas? A las 11, a las 12. ¿Así, mamá? Sí, pero cubre todo. ¿Qué cubro todo de qué? Lo de abajo. Ah, también lo de abajo. Todo, era el único color, no había otro color. Órale, este maquillaje está locochón, o sea, es como un... Yo lo haría como... No me estoy burlando, está padre. Luego... Te vas a poner el lápiz de los ojos. El lápiz de los ojos te lo vas a poner abajo. ¿Así? ¿Como Ajá. egipcia? Ándale. Ok, también mi mamá se ponía delineador en la marca de agua, entonces le voy a poner también yo. Y es como todo negro. Oye, esto es como muy dark, ¿no, mamá? ¿Muy qué? ¿Da? Dark, es mucho delineador. ¿Así? Ujú. ¿Ya de los ojos acabamos? ¿Ya? ¿No te pones falta arriba? la boca. No. Wow. Luego, Te acomodas tu cejita. no, ¿cómo la? ¿Así? Ah, me la Sí, acomodo ajá. sin maquillarla. ¿No te la maquillabas? No. ¿No qué? No. ¿No? ¿No A existía? duras penas me la depilaba. Pero en ese entonces se usaba mucho la ceja muy delgada. Y luego Así me de hilito. pasaba. ¡Ay! Y me quedaban muy delgadas. Me regañó mi mamá y mi papá.
porque ¿por qué andaba haciendo eso? ¿Por qué andas haciendo ese experimento? Ya no se tienen las cejas naturales son mucho más bonitas. A ver, mamá, necesitamos que nos cuentes una historia de alguna de tus fiestas. Una buena historia. Fuimos a una fiesta a Xochimilco. La casa estaba como en medio del lago de Xochimilco. Entonces, para llegar ahí tenías que llegar en canoa. ¿En canoa? Sí, nos mandaron una canoa para súper llegar salvaje. a la casa. Pues ya después que vemos el reloj y era la 1:30. Vámonos, así como la Cenicienta. El anfitrión de la fiesta dice, no, espérese, ahorita las van a pasar del otro lado. Un amigo de nosotras nos llevó hasta allá, hasta la casa. Ya nos bajamos, le digo las gracias y dice, oye, aquí no asaltan, ni matan, ni nada. Le digo, no, aquí no pasa nada. Nos bajamos del carro y ya él se echó de reversa, no se dio la vuelta. Y mi hermana y yo muertas de la risa porque pues le había dado miedo y nosotros sabíamos que ahí no pasaba nada. Esa vez fue cuando nos regañaron porque llegamos a las 2 de la mañana, nos castigaron, nos pusieron a hacer qué hacer, a lavar la ropa, a hacer limpieza y pues ya. De ahí conseguiste tus castigos, porque hasta nos castigaban a nosotros, Polinesios, ¿o no? Ay, poquito. Poquito, si te encantaba castigarnos así con qué hacer, decíamos que éramos sus sirvientes. Mamá, éramos tus sirvientes. No eran mis sirvientes, eran mis hijos y pues tenían que ayudar en las labores de la casa. Oye, mamá, ¿voy bien? Sí, vas bien. ¿Qué estás haciendo? Tu peinado. Sí, y luego le vas a meter secadora para que se seque y se te haga la cabeza de chino. No. ¿Saben cuál siento que fue la moda en esa época? Como que los estilistas copiaron mucho la moda de Rigo Tobar. O sea, ¿te Ajá. haces un corte de un hombre? Pero yo no, o sea, yo después, hasta ahorita lo relacioné. No, pues sí eran muy fans, de Rigo Tobar. Ya casi tengo mi peinado, pero me acabo de dar cuenta, me fui a ver al espejo y parezco un champiñón. Lo que voy a hacer es arreglarlo con pasadores. Parezco como doña Florinda, una señora ahí. Una señora fodonga. Chancluda. Oye, mamá, tengo unas preguntas que los polinesios te quieren hacer. Les pregunté por Twitter a los polinesios que iba a grabar un video con mi mamá y que si le podían poner preguntas que ellos quisieran que ella respondiera. Oye, sí, como que ya está mejor, ¿no? Ajá. Y lo levanto de acá arriba y lo... No te burles de mis peinados, ¿sabes? Es que mamá es como un puzzle en la cabeza. Dice que lo levante de aquí. Ahí está, así. Ándale. Ahí está. ¡Ya me quedé peinado! Ahora, que sí, en los labios, ¿verdad? Pero te tengo que leer los comentarios de los polines. Aquí dice que si alguna vez nos has dado consejos de amor a Leslie y a mí. Sí, a mis dos hijas, claro que sí. A Rafa no les doy consejos de No, amor. Rafa es como más reservado. Dice, ¿quién cree que le va a dar su primer nieto? Apenas entendí la Siento pregunta. que va a ser Leslie. No es que haya tenido novios, pero se me hace como que es una niña así como que va a decir dentro de algunos años me caso. Y Karen como que así, ay, ¿yo casarme? No. Rafa también, ay no, ¿qué les pasa? Yo también creo que Leslie es la que más se puede casar, más probabilidad de tener un nieto. Oye, Ajá. mamá, ¿cómo se pintan los labios? ¿Es súper delineados o nada más normal? ¿Normal? ¿Alguna vez has pensado en hacer un canal para YouTube? Saludos desde Colombia. Sí, sí lo he pensado, pero ¿En serio? sí, sí. ¿Y de qué quieres? Como cosas de cocina, porque me encanta cocinar. Ay, no pero sabía. cosas como saludables. A ver, polinesios, si ustedes quieren que hagamos con mi mamá un video en Musas de algo, una cocina formal que ella quiere hacerlo, pongan en los comentarios para ver qué tantos polinesios quieren que hagamos esta colaboración. ¿Cuántos novios me has conocido? 4. A ver, dímelas. Ajá. Me conoce 4 y ahorita se acaba de acordar de uno más, entonces me conoce 5 novios. Esta la hace Eddie. Dice, el tío Eddie es tu escabeche favorito. Sí, me cae muy bien, Eddie. Tú no, Brian. ¿Qué crees que trabajaríamos si no hiciéramos videos en YouTube? Bueno, Rafa estaría en una oficina. Sí. Ana Karen me la imagino que estaría en el aeropuerto trabajando. ¿En el aeropuerto? Sí, en aduanas. Qué flojera. Ujú. Y Leslie. A Leslie me la imagino trabajando como asesora de moda. Asesora o de imagen. De imagen, Ok. que a ella le encanta todo eso. Eso es cierto. ¿Qué te gusta más del fandom?
Sabía que te ibas a contestar. No sé por qué le preguntan eso a mi mamá. O sea, ¿qué piensas de los polinesios, audiencia? Me encantan. El otro día me llamó la atención. Estaba yo con mi esposo y vimos una mamá y después nos habló y nos dijo que si éramos los papás de los polinesios y pues nos empezamos a reír y le dijimos que sí. Se puso nerviosa, se agarró la cara, la boca, empezó a llorar, ¿no? Y mi esposo y yo nos quedamos, ay, qué bonito, tranquilízate. No, es que dígale a sus hijos que los admiro mucho, los admiro. Me sorprendió porque pues era una mamá. Sí, no, los polinesios son de todas las edades. ¿Qué le haría a Karen si se hiciera un tatuaje en todo su pie? Ay, no sé, Me enojaría mucho. Yo sí me voy a tatuar. Vean, es una desobediente, una rebelde sin Ahí está causa. mi pelo corto. Soy yo cuando eras joven. ¿Qué te parece? A ver, polinesios, les voy a dejar ahorita una encuesta en este momento y díganos, ¿les gusta este look? ¿Sí o no? ¿Me quedó bien? ¿Te quedó bien? ¿Me quedó bien el look? ¿Cuál ha sido el momento más incómodo que te hemos hecho pasar? Pues ha sido Karen, ¡Ah! que recuerdo. Estábamos en la rueda de la fortuna y frente a mí estaba un matrimonio. Entonces se empezaron a balancear y le dije, no te muevas porque me da miedo. Ah, ¿te da miedo? Y yo estaba temblando y empezó a mover mucho la canasta. A mí me dio mucho miedo y me dio mucha vergüenza sentir el miedo delante de las dos personas adultas que estaban frente a mí y ella feliz de que yo estuviera muerta de miedo. Ay, no, perdóname, no te vuelvo a subir a una rueda de la fortuna. Y la última pregunta dice, ¿cómo era su comportamiento de Karen cuando era pequeña? Muy directa. Yo creo que tendría como 2 años y mi hermana la hace a un ladito para que bañara a Leslie y ella así muy seria y le dice, no me pujes. También recuerdo que una vez tía le regaló una falda con un suéter y ella se lo midió así muy bonito y le dice, tía, ¿y la blusa? ¿Dónde está? ¡Ay, qué horror! Siempre era así como muy directa y una vez le regalé unos muñecos y le dije, no hija, es que ya los regalé para la iglesia. Pero espera, es que ¿cómo fue? Yo tenía unos muñecos que mi abuelo me había regalado, era una Olivia y un Popeye, estaban súper bonitos, pero mi mamá es de esas personas de que hacen que hacer y te tiran los juguetes que ya no usas, te tira la ropa que ya no usas, todo te lo agarra y te lo quiere tirar, pero no lo tira, sino lo regala. De repente llegó a la casa y ya no estaba mi Olivia ni mi Popeye. Y entonces le pregunté que qué había pasado y que me dijiste. Le dije, se lo di a la señora Martita para que lo donara a la iglesia. Y me dijo, pues ¿sabes qué? Yo quiero mi Olivia y mi Popeye. Y le vas a decir a la señora que te lo devuelva. ¿Cómo crees que le voy a decir a la señora que me lo devuelva? Si a ti te da vergüenza, a mí no. Y el día que yo la vea, le voy a decir que me devuelva mi Oliva y mi Popeye. Y yo, me daba una pena y yo decía, sí es capaz. Me debes mi Olivia y mi Popeye, ¿no? Hay que ir con la señora Martita y seguramente el niño lo de tener en su cama y yo con mi Olivia y mi Popeye así. No, sí lo dono. A ver, mamá, del 1 al 10, ¿qué tanto me das de que me veo de la época de tu época? Yo te doy como un 9, porque Ay. se te asoman unos pelitos. Ay, Dios. ¿Sí? A ver si me los escondo, ya me das un 10. ¿Ya? ¿Me das 10? Ya se corrigió. Ok, Sí. ya me va a dar 10 mi mamá. Este es el look de fiestas de los principios de los 80. Sí. Por si lo quieren usar en alguna fiesta de disfraces. Óyeme, no. Y bueno, polinesios, espero que les haya gustado mucho este video. Mamá, ¿qué tienes que decirle a los polinesios? Pues que los quiero mucho y que este 10 de mayo apapachen mucho a su mamita, consiéntala con un desayuno, una comida, un detalle. Lo más bonito es que se acuerden de nosotros, que nos den un abrazo, un beso y que nos digan cuánto significamos en la vida de ustedes. Ay, te amo mucho, mami. Yo también. Diles Los que quiero le den mucho. like al video. Le dan like al video. Nos vemos, polinesios, en el siguiente. ¡Adiós! Me acabo de quitar los rulitos y vean cómo me quedaron. O sea, de verdad, sí funciona. O sea, y ya parezco de antes.